También. Ok. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Solo quería decirle que escuché su APM anoche. Una maravilla, excelente. Desde Uruguay. Ok, Silvia, muchas gracias. Muchas gracias. Es con todo el amor, Bien, con todo el sentimiento por esta empresa y por los consultores que hacemos parte de ella. Muchas gracias, Silvia. sí. Bueno, familia, Bueno, felicitar mereces ya a el gusto. las 11 personas acá conectadas. Eh, Darle gracias a Dios, primero que todo, por permitirnos estar acá, por regalarnos este nuevo día para compartir esta literatura, esta información importante que enriquece nuestras vidas y nuestro negocio. Darles, como siempre, la recomendación, tomemos nota, o estamos en un libro bien interesante de dos íconos de la economía a nivel mundial, como lo son Robert Kiyosaki y Donald Trump. Entonces, tenemos mucho que aprender. Eh, Veo por acá Sandra. Sandra, vas conmigo hoy en la lectura. ¿Está bien? Voy a compartir el PDF y quedamos en la página número 22. Estamos apenas iniciando este libro. Acá está. Creo que podemos empezar acá en este párrafo, como ya mencioné. Entonces, familia, atentos, tomemos nota para luego compartir al final y tener un más amplio conocimiento y comprensión de lectura. ¿Listo? Sandrita, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Listo, muchas gracias. Como ya mencioné, luego de mi primer encuentro con Donald, supe por qué estábamos juntos para escribir este libro. Pero cuando leí The American with the Survey, descubrí cuáles son nuestras preocupaciones comunes. Comprendí por qué somos maestros y por qué deseamos que las personas sean ricas. En la sala verde, aquel día en Dallas, tracé el siguiente diagrama. Ingreso, debajo, gasto, otra columna abajo, activos y a la derecha, pasivos. Seguridad social, 10 billones. Medicare, 62 millones. 72 millones en deuda fuera del balance, preguntó Donald. ¿Según quién? Según dos economistas, respondí. En 1994, Ken Smetter y Hagades Gale computaron laboriosamente la deuda que tenía nuestro gobierno con su pueblo ese año. Eso es mucho dinero. Es más que todo el dinero que todos los mercados de bonos bursátiles del mundo. Creo que en 2000 el valor de todo el capitalista accionario de los mercados bursátiles del mundo era de 36 billones y el valor de todos los bonos en el mercado de bonos del mundo era de 31 billones. Debemos a nuestro pueblo más que todo el dinero de los mercados de bonos y bursátiles juntos. Sabía que estábamos mal, pero no creí que tanto. No podemos pagarlo. Solo si imprimimos más dinero, lo que acabaría con los ahorros de todos. Una posibilidad es la hiperinflación, pero eso en realidad no resolvería el problema. No solo desaparecían los ahorros, sino que las personas con ingresos fijos también serían aniquiladas. Y ese no es solo el problema en Estados Unidos, dijo Donald. Si bien hablamos sobre personas y finanzas estadounidenses, este problema se siente en todo el mundo. Las personas viven más y los países desde Europa hasta Asia están preocupados cómo proveerán servicios de salud y asistencia social a su pueblo. De vuelta en la historia. En los años 30 del siglo XX, el gobierno alemán imprimió tanto dinero que este casi pierde su valor. Hay una historia sobre una mujer con una canilla llena de billetes que fue a comprar pan. Cuando salió de la panadería para tomar el dinero y pagar al panadero, descubrió que alguien había robado la carretilla y dejado el dinero.
La hiperinflación devalúa el dinero, aunque el entorno social, político y económico que permitió la elección de Adolfo Hitler como canciller en 1993 fue complejo. Su ascenso al poder se debió en gran medida a que los ahorros de la clase media habían desaparecido. De regreso a Estados Unidos en la misma década sucedió la Gran Depresión, que condujo a la elección de Franklin Delano Roosevelt como presidente. Roosevelt introdujo la seguridad social en 1935, una solución a un problema que todavía está por resolverse. En otras palabras, una solución a un problema surgido hace más de 75 años se ha convertido en otro problema de proporciones mayores. Estamos tratando de mitigar un problema con el dinero del gobierno en vez de solucionarlo. Otras supuestas soluciones del gobierno fueron los programas Medicare en 1955 y Medicaid 1966. Actualmente los problemas son mucho más graves porque, de nuevo, no enfrentamos el problema real con la presteza necesaria. En 1971, el presidente Nixon nos sustrajo del patrón oro, exactamente como lo hizo el gobierno alemán. Actualmente, el dólar estadounidense está cayendo y los ahorros de las personas se agotan, dejando muy poco para su jubilación. Aparte de seguridad social y Medicare, que también están en problemas. La historia se repite, solo que el problema es mayor. Lo que nos preocupa. Donald lo dijo primero. Temo que hayamos desarrollado como país una mentalidad de merecimiento. Y no me refiero solo a los pobres. Infinidad de personas, desde el presidente y los senadores, esperan una pensión del gobierno. En verdad me gustaría que estuviéramos lo suficientemente para resolver sus problemas, pero eso llevaría al país a la bancarrota. Podemos pedir a los ricos que paguen los de todos, pero ¿resolvería eso el problema? ¿Y por cuánto tiempo? Yo estoy de acuerdo. Donald y yo queremos que las personas abandonen la mentalidad de merecimiento y sean ricas para que resuelvan el problema, su problema. Observa el siguiente diagrama. Pensamientos llevan a las acciones a los resultados y los resultados vuelven a los pensamientos. La mejor solución al problema de los malos resultados financieros es cambiar nuestros pensamientos, pensar como ricos y no como pobres o clase medianeros. Eso significa desechar la mentalidad de merecimiento, ya seas oficial militar, empleado del gobierno, maestro, asalariado o simplemente pobre. Si no dejamos de esperar que el gobierno se haga cargo de nosotros, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Una nación en bancarrota, con habitantes bien educados, pero económicamente necesitados. Albert Einstein definió la locura como hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. En este caso, considero una locura seguir enviando a nuestros hijos a la escuela sin enseñarles sobre el dinero. En el cuadrante del flujo de dinero, E significa empleado, A significa autoempleado, B significa dueño de negocio y significa inversionista. Está el cuadrante del flujo. Creo que debemos enseñar a más ricos a ser dueños de negocios, empresarios que generen empleos y a todos los niños a ser inversionistas del cuadrante I. Actualmente nuestras escuelas realizan un buen trabajo educando a las personas a ser E o A, pero prácticamente la educación no se dedica a formar D o I. En vez de terminar con una sólida educación financiera, la mayoría de los jóvenes dejan la escuela, algunos ya con deudas, preparados solo para trabajar duro, ahorrar, liquidar deudas, invertir para el largo plazo y diversificar. Warren Buffett
dice lo siguiente acerca de la diversificación. La diversificación es una defensa contra la ignorancia. No tiene sentido si saben lo que haces. Una de las claves para hacerse rico es saber lo que haces. Otra vez tras bambalinas. 15 minutos, dijo Bill Sanker a Donald. Muy bien, contestó él. Estoy listo. Mientras nos dirigíamos al escenario, Donald dijo. Entonces, la razón por la que queremos que sean ricos, es que pueden resolver sus problemas financieros. Hay demasiadas personas convencidas de que la solución es el mercado de valores, el gobierno o una pensión. Es un buen comienzo, dije. Les diremos por qué ser ricos, no cómo. ¿Y por qué seguimos trabajando aunque tenemos dinero suficiente? Queremos que encuentren sus propios porqués en vez de esperar una dádiva del gobierno. Así ayudaremos a solucionar el problema. Por supuesto, no podemos ayudar a todos porque no todos tienen el talento para ser ricos, pero podemos ayudar a quienes tienen el talento y el deseo de serlo. Esta mentalidad de merecimiento es un problema monstruoso, dijo Donald. Gigantesco, asentí. Más grande incluso que la deuda pública, la caída del dólar, la crisis petrolera y los problemas para el retiro, que son problemas muy graves. Lo importante no son los problemas, dije. Todos tenemos problemas financieros, incluso tú y yo. Lo importante es cómo los solucionamos. Tienes toda la razón, dijo Donald. Como país, no podremos resolver nuestros problemas financieros si pensamos con una mentalidad de merecimiento. Este es el meollo del problema. Por eso queremos que las personas sean ricas. Mientras subía las escaleras del escenario para presentar a Donald, dije, nuestros problemas financieros son resultado de nuestra forma de pensar. Debemos cambiar la manera en que podemos acerca del dinero. Diciendo esto, salí al escenario para presentar a Donald Trump a miles de admiradores y estudiantes. Queremos que la gente olvide la mentalidad de merecimiento y sea rica. Así podrá resolver el problema, sus propios problemas. Robert Kiyosaki. La opinión de Donald. Pensamiento de grupo. Como dice Robert, el país no puede resolver una grave crisis financiera con una forma de pensar obsoleta. Estoy totalmente de acuerdo. La mentalidad de merecimiento está por todas las partes. De hecho, es una epidemia en nuestra economía. Creo que todos hemos oído la expresión pensamiento de grupo. Es esa mentalidad gregaria que parece exhibir lo mejor y lo peor de las personas. Con lo mejor me refiero a que de vez en cuando algún pastor saldrá a la superficie, pero es una situación improbable. Lo normal es que todos los lobos destaquen primero y la manada los siga. Nuestra intención es disolver una manada antes de que seamos incapaces de ver, escuchar, pensar y actuar por nosotros mismos. Quienes piensan por sí mismos difícilmente forman parte de una manada. Al reflexionar sobre el pensamiento de grupo que impide a las personas pensar por sí mismas en lo financiero y provoca que entreguen su dinero a los asesores financieros, me viene a la memoria otra historia. En mi programa radiofónico para Clear Channel decidí hablar sobre Object Orange. Esto no tiene nada que ver con el proyecto Gates de Jean-Claude y Cristo del año pasado en Central Park. Es algo que ocurre en Detroit, Michigan. Detroit tiene un problema con las casas abandonadas y en ruinas porque ha perdido cerca de 1 millón de habitantes en los últimos 50 años. Un grupo de artistas de la ciudad se cansó de ver edificios deshabitados y destartalados en su localidad
y decidió hacer algo al respecto. Para llevar la atención hacia esos edificios abandonados, los artistas lo pintaron furtivamente de color naranja brillante por la noche. Como es difícil pasar por alto un edificio destartalado color naranja, varias de esas casas han sido demolidas. Los artistas que han permanecido en el anonimato porque podrían ser acusados de violación de domicilio, esperan que otros renegados con brochas se sumen a su proyecto. Este es un maravilloso ejemplo de personas que ponen manos a la obra y logran su objetivo, que se hacen cargo del problema en vez de esperar que alguien más actúe. Es poco convencional, pero está funcionando. Sé que es una expresión de la que se abusa, pero el pensamiento fuera de serie está vivito y coleando, por lo menos en Detroit. Los artistas no son los únicos con derechos a ejercitar esa parte del cerebro. Todos podemos hacerlo. Empecemos a pensar de esa manera sin importar dónde vivamos o a qué nos dediquemos. Lo peor que puede ocurrirnos como individuos y como país es que nos convirtamos en observadores pasivos y que nos hundamos lentamente en nuestra zona de comodidad. Como dije antes, la mejor manera de destacar es arriesgarse. No estamos en posición, aunque fuéramos la llamada superpotencia, de dormirnos en nuestros laureles. Esa es la primera señal de la decadencia. Enfrentaremos muchos cambios y más vale estar preparados. No sucumbamos al gran pensamiento de grupo, que no es sino la forma segura de llevar nuestro barco a pique. Hoy más que nunca, las personas deben cambiar su manera de pensar sobre sus finanzas y futuro financiero. Robert y yo queremos que su pensamiento se amplíe. Todos podemos beneficiarnos de la sabiduría de Descartes. Pienso, luego existo. Piensa en grande. Quienes piensan por sí mismos difícilmente forman parte de una manada. Donald Trump. Capítulo 3. La desaparición de la clase media. La opinión de Robert. Aumenta tu IQ financiero. Hay muchas definiciones de inteligencia, pero una de las más prácticas la aprendí de mi padre rico. La inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Por ejemplo, si en la escuela puedes resolver problemas de matemáticas, se te considera inteligente. Fuera de la escuela, si puedes arreglar un auto, se dice que tienes inteligencia motriz. En lo monetario, mientras mayores sean los problemas financieros que puedes resolver, mayor será tu inteligencia financiera. Actualmente nuestro mundo enfrenta serios problemas financieros y muchos están interrelacionados. Entre los más apremiantes están, primero, la caída del valor del dólar. Segundo, el incremento de la deuda pública. Tercero, el inicio de la jubilación de los baby boomers. Cuarto, el alza en el precio del petróleo. Quinto, el crecimiento de la brecha entre ricos y el resto de la población. Sexto, la disminución de los sueldos. Séptimo, la exportación de empleos. Octavo, la bancarrota inminente de seguridad social y Medicaid. Noveno, la desaparición de los ahorros. Décimo, la falta de educación financiera. Las preguntas urgentes son, primero, ¿qué podemos hacer? Segundo, ¿cuál es la solución a estos problemas? Tercero, ¿es suficiente nuestro IQ financiero para resolverlos? Cuarto, ¿cómo evitamos ser víctima de ellos? Quinto, ¿cómo evitamos que nuestras familias sean víctimas de ellos? Muchos de los problemas financieros actuales existen porque no los resolvimos como cuando surgieron. En vez de incrementar el IQ financiero de la población, le enseñamos a esperar que el gobierno le resuelva sus problemas.
Por eso ningún político se atreve a tocar a Seguridad Social y Medicaid, aunque sabemos que estos programas están destinados a la ruina. Puedo imaginar a algunos de ustedes diciendo, debemos cuidar a quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Y estoy de acuerdo. Una sociedad civilizada tiene este compromiso. Sin embargo, la mayoría de nosotros podemos cuidarnos si tenemos la necesidad y si hemos aprendido a hacerlo. Es momento de aumentar nuestro IQ financiero, cambio demográfico. Debido a las soluciones adoptadas en el pasado, marcadas por un bajo IQ financiero, la población está cambiando de la siguiente manera. Hoy están los ricos, la clase media y los pobres. Mañana están los ricos, la clase media y los pobres, pero se va cerrando en la parte de la clase media. Como muestra el diagrama, los ricos son cada vez más ricos y todos los demás son cada vez más pobres. Aunque muchas personas están ganando más dinero, por desgracia, Estados Unidos no es el único país que avanza en esa dirección. Muchas economías mundiales se están convirtiendo en sociedades de dos clases o dos masas, la de ricos y la de pobres. El 16 de abril de 2006, The New York Times publicó el siguiente titular en primera plana. La reactivación de Japón incrementa la brecha económica. El segundo párrafo del artículo sostiene, actualmente en un país cuyo concepto de sí mismo se expresaba en el lema 100 millones todos de clase media, las definiciones dividen a las personas en ganadoras y perdedoras y describen a Japón como una sociedad de crecientes disparidades. En otras palabras, la clase media está desapareciendo. Hoy en Japón se es rico o pobre, un ganador financiero o un perdedor financiero. Y lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos y en muchos países europeos. El costo de un bajo IQ financiero. En mis conversaciones con Donald Trump coincidimos en que no podemos resolver los complejos desafíos financieros de la actualidad con la inteligencia financiera del pasado. Si el país intenta resolver el problema de seguridad social y de Medicaid dando más subsidios, estará matando y comiéndose a la gallina de los huevos de oro. Ya no habrá más huevos de oro en el futuro. La razón por la cual escribimos, ofrecemos conferencias y diseñamos juegos didácticos y otros productos es que pretendemos que las personas sean ricas y resuelvan sus problemas financieros en vez de esperar que otros se los resuelvan. Ambos coincidimos en que si simplemente se da dinero al problema, crece, se complica y se vuelve más peligroso. Expresado de manera sencilla, Estados Unidos se está convirtiendo en un país bien educado de ricos y pobres. La clase media está en extinción. El problema es que en el país hay innumerables personas como mi padre pobre, un hombre bueno, bien educado, trabajador, que esperan que el gobierno se haga cargo de ellos en su retiro. Hemos mencionado que en unos cuantos años empezarán a jubilarse los aproximadamente 75 millones de baby boomers. Esta es la primera generación que ha contribuido plenamente a la seguridad social y Medicaid. El problema es que el dinero que aportan ha desaparecido un esquema Ponzi y ya no existe. Hay otros dos problemas. Como en las escuelas no enseñamos gran cosa acerca del dinero. Muchos de esos 75 millones no saben que es un esquema Ponzi. Por otra parte, como muchos contribuyeron a plenitud, tienen derecho a ese pago. Pero si cada uno recibiera solo $1,000 mensuales en subsidios de seguridad social y Medicaid, la nómina mensual total del gobierno sería de 75,000 millones. Esto equivale al costo
de un huracán Katrina o de una guerra en Irak en solo un mes. La buena noticia es que aún tienes tiempo para prepararte y no convertirte en víctima de los huracanes financieros por venir, pero no mucho tiempo. En el catecismo me enseñaron, si das a una persona un pescado, lo alimentarás un día. Es justo lo que ha hecho el país. Es la mentalidad de merecimiento de seguridad social y Medicaid. Si enseñas a la persona a pescar, la alimentarás de por vida. Es lo que Donald y yo hemos hecho. Queremos que las personas aprendan a ser ricas y enseñen a otros a hacerlo. En Teach to the Rich, un producto que utilizamos en nuestros clubes de cash flow para enseñar a las personas a ser ricas, menciono cómo hay quienes no quieren dar peces ni enseñar a pescar. En vez de ello, venden pescado. Entre ellas hay corredores de bolsa y bienes raíces, asesores financieros, banqueros y agentes de seguros. Lo suyo es vender, no necesariamente enseñar o dar. Si unen las palabras sell, vender, y fish, pescado, obtienen la palabra selfish, egoísta. Y aunque los egoístas no sean mayoría, no es infundado afirmar que en el negocio hay bastantes. Utilizo aquí la palabra egoísta para destacar la importancia de distinguir entre quienes dan, los maestros, y quienes venden. A Donald y a mí nos preocupa que casi nadie decide aprender a manejar o a invertir su dinero. En vez de aprender, las personas encomiendan su dinero a los expertos y después rezan a todos los santos porque sean auténticos expertos. En su libro How to Get Rich, Donald dice lo siguiente acerca de los asesores financieros, personas que venden pescado. El título del capítulo y sus primeros párrafos lo dicen todo. Sé tu propio asesor financiero. Muchas personas contratan asesores financieros, pero he visto a muchos destruir a sus clientes. En particular, los deportistas ganan mucho dinero siendo muy jóvenes. A menudo los managers dilapidan la fortuna del deportista, quien a sus 30 y tantos años acaba más que de su gloria pasada y viéndose obligado a buscar un empleo para sobrevivir. Hay muchas definiciones de inteligencia, pero una de las más prácticas la aprendí de mi padre. La inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Robert Kiyosaki. Queremos enseñarle a pescar. Donald Trump y yo no vendemos pescado, no vendemos asesoría en inversiones ni decimos a las personas en qué invertir. Somos maestros, queremos que aprendas a ser rico, a invertir tu propio dinero y a ser tu propio experto financiero. Queremos enseñarte a pescar por ti mismo. El secreto de mi padre rico. Como mencioné, muchos ricos son reservados, aunque no imaginé cuánto hasta que la familia de mi padre rico me pidió que no mencionara su apellido en padre rico, padre pobre. Muchos ricos prefieren el anonimato, no quieren ser conocidos y o no quieren compartir sus secretos financieros. Por eso me sorprendió gratamente que Donald Trump fuera tan abierto a propósito de su riqueza, era tan dispuesto a compartir sus claves para el éxito financiero. En el libro Buffettology de Mary Buffett escribe: F. Scott Fitzgerald escribió que los muy ricos son distintos a todos los demás. Tenía razón, pero son diferentes en los aspectos más extraños, siendo el más curioso el código de silencio que exigen a la familia y los amigos. Durante mi matrimonio con Peter, hijo de Warren Buffett,
Se me ordenó más de una vez no hablar con nadie ajeno a la familia sobre Warren y sus inversiones. Escribí este libro simplemente hubiera sido imposible. Luego de divorciarse de Peter, Mary Buffer rompió el código de silencio y describió en detalle la manera de actuar de Warren Buffett, revelando todos sus secretos. Es un libro excelente y bien escrito, y en verdad descubre sus secretos. Es el instructivo de Warren Buffett, y aunque él no lo autorizó, revela su manera de actuar. Eso no significa que tú o yo o incluso Donald Trump podamos hacer lo mismo o tal vez ni siquiera nos conviene. En muchos aspectos que se explicarán más adelante en este libro, Donald y yo podemos superar las tasas de rendimiento de las inversiones de Warren. Tal vez él sea más rico, pero nosotros podemos enriquecernos más rápidamente con nuestros métodos y utilizando menos dinero. Simplemente necesitas encontrar el estilo y el método adecuado para ti. Aunque es importante aprender de personas como Warren y Donald, también lo es que descubras tu propia fórmula. Comprendí esto hace unos años durante un servicio religioso del reverendo Vermont Ash en Atlanta. Su mensaje fue que las personas deben seguir sus propios procesos para que sus metas sean valientes. Si no hay tal proceso, las metas carecen de valor. ¿Por qué enriquecerse? Te insistimos a ser rico porque Estados Unidos y muchos otros países se están convirtiendo en sociedades de dos clases o masas, rica y pobre. ¿Una razón de peso? Si no decides ser rico, lo más seguro es que te vuelvas pobre. En las naciones occidentales la clase media está desapareciendo lenta, inexorable y catastróficamente. Si deseas permanecer en la clase media, en la clase media, tal vez debas considerar mudarte a China o India, países donde la clase media está creciendo. En Estados Unidos y las otras naciones occidentales, las posibilidades se reducen a ser rico o pobre. La clase media está desapareciendo de la misma manera que los polos, lenta, inexorable y catastróficamente. Sin embargo, la clase media de China e India no vive mejor que los pobres de Estados Unidos, así que tal vez prefieras enriquecerte en Estados Unidos. La opinión de Donald. En mi conversación con Robert acerca de la desaparición de la clase media, comprendí que algunos aspectos sí pueden explicarse. Es como un reloj de arena con la clase media en la parte estrecha o como una persona con cintura muy breve. Mañana, ricos, en la parte estrecha, clase media, y en la parte de abajo, pobres. ¿Qué ocurre si volteas el reloj de arena? En cualquier posición que quede, los pobres alimentan a los ricos y los ricos a los pobres. Es una u otra. No me gusta esa imagen porque me recuerda a las costumbres aristocráticas del viejo mundo, contra las que Estados Unidos se rebeló. ¿Estamos retrocediendo? ¿Los colonos fueron solo un grupo de idealistas despistados? Leyendo los periódicos durante un viaje, encontré algunos artículos del Wall Street Journal que me hicieron pensar en el riesgo. Apenas ayer supimos de 3 alpinistas que murieron, obviamente por agotamiento al descender del monte Everest después de haber alcanzado la cima. Hoy publican un artículo sobre el gran caballo de carreras bárbaro y su terrible lesión, y uno sobre la tragedia en la regata Volvo Ocean Race, donde un joven holandés murió al caer de uno de los yates. Más tarde, la tripulación de otro yate debió abandonar su nave durante una terrible tormenta y fue rescatada por la que había perdido a un miembro de su equipo. Todos son
regatistas experimentados y su capacidad está fuera de toda duda. Y con Bárbaro, decenas de miles de personas acudieron a ver cómo se escribía la historia de la carrera de caballos y en vez de ello vieron al caballo derrumbarse durante la competencia. Una tragedia terrible que será difícil de olvidar. Los espectadores tenían razones para creer que verían a un triple campeón, un caballo coronado en el derby de Kentucky, el Preakness y el Bedmont Stakes. Por primera vez desde 1978, el articulista del Wall Street Journal afirmó que el pesar de los espectadores solo era equiparable a sus esperanzas y expectativas iniciales. Las expectativas pueden conducir a resultados inesperados. Hay otra línea muy delgada entre la victoria y el fracaso, y pensar en ello me pone filosófico. En ocasiones hasta los planes mejor elaborados pueden estallar en nuestras manos debido a factores fuera de nuestro control, como el clima, una lesión o tal vez exceso de confianza, si es que existe tal cosa. La filosofía es un intento por comprender las cosas y sucesos inexplicables que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida. He mencionado con anterioridad que es importante permanecer intactos, pues de otra manera nos convertimos en blanco. Una pequeña grieta puede hundir un barco y una ola grande puede destruirlo con igual eficacia como pueden atestiguar los regadistas de la carrera Volvo. En cualquier caso, el desequilibrio puede generar situaciones que nos mantienen tambaleando y fuera de control. Estados Unidos ha sido una superpotencia relativamente por poco tiempo. El mayor riesgo que enfrentamos ahora es no estar preparados para el futuro. Como hemos visto, no hay nada seguro, pero estar preparado sin duda es mejor que no estar. Durante la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Gallipoli, nadie imaginó que 250.000 de soldados morirían asesinados, ni que las fuerzas combinadas de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Francia fueran derrotadas y repelidas por los turcos. Fue una gran sorpresa para ellos porque no sabían en lo que se metían. No hay nada seguro, pero estar preparado sin duda es mejor que no estarlo. Donald Trump. La China actual. La globalización es una realidad indiscutible de la vida actual. Como Robert me habló de China e India como economistas en crecimiento que debemos vigilar, no pude sino sonreír, pues una vez más nuestra visión era similar. Nuestras personas creen que hacen falta años para que China o India se acerquen a la posición de Estados Unidos como el mayor poder económico, pero puede ser otro ejemplo del pensamiento grupal. Robert y yo hemos visto ya su impacto global. Hace mucho conversé con un amigo que vive en Europa. Él me habló de la gran atención que los medios prestan a China allá, comparada con la que se da en Estados Unidos. En aquel continente es un tema muy importante. Hay dos datos que bastan para darnos una idea de lo que este país está haciendo y hacia dónde se dirige. Primero, los primeros Starbucks abrieron en China hace 2 años. Ahora hay más Starbucks allá que en Estados Unidos. Segundo, en la década de los 70 del siglo XX, Shanghái tenía solo un rascacielos. Hoy tiene cerca de 800. Yo construyo rascacielos y tengo un Starbucks en la Torre Trump, por lo que estos dos datos me resultan asombrosos. Solo representan 2 ejemplos fáciles de visualizar que dan un mensaje muy claro. China es una gran potencia. Su población es tal vez más
Su población es tal que una de cada 5 personas del planeta es china. Su economía y fuerza de trabajo son dinámicas y se han adaptado bien a la nueva tecnología. Los chinos son trabajadores y disciplinados. ¿Qué significa esto? Que podemos cerrar los ojos y esperar a que nos atropellen o podemos estudiar a China y colocarnos en una posición donde los cambios nos beneficien. La India actual. Y Sandrita, podemos dejar por ahí. Muchas gracias. Quedamos para iniciar la página 31. Gracias, Sandra. Mi familia, saludos a las 28 personas hoy acá conectadas y bueno, muy, muy interesante este capítulo, esta parte del libro. Rescato en el inicio del libro el interés de Donald Trump y Robert Kiyosaki por hacer cambios en la educación, ¿sí? Ellos se refieren a Estados Unidos y mencionaban que la educación actual, ¿verdad? Hace poco, la semana pasada, vino un joven acá referido por su padre. El padre está en Ismina, Chocó, ¿sí? Él es asociado acá a Ginodé, trabaja con nosotros. Y me pidió un favor, me dijo, ve, te voy a mandar a mi hijo para que él está estudiando en Medellín, está estudiando Derecho, pero le está quedando mucho tiempo libre y quiere conseguir un empleo. A ver cómo me le puedes ayudar. Pues, obviamente mi foco, mi concentración, todo lo mío es Ginodé, ¿verdad? Más sin embargo, pues yo primero quise descubrir cuál era el interés del joven, qué era lo que quería hacer. Pues el gremio que yo conozco es el de los repuestos. Le dije, pues puedes conseguir allá en repuestos algún empleo, ¿cierto? Por un mínimo o algo, o tienes esta otra opción. ¿A qué voy con esto? A que él me estuvo mencionando lo que cuesta una carrera de derecho en una universidad muy normal. Y me hablaba de unos 100 millones de pesos, $25.000. $25.000 cuesta una carrera. Simplemente los semestres, ¿sí? Los semestres que de pagar. Más la estadía en la ciudad donde la va a desarrollar, porque en Ismina, Chocó, es una población de acá de Colombia, allá no hay forma de estudiar la carrera, tiene que trasladarse a una gran ciudad, Medellín. Entonces, su estadía, su alimentación, su transporte, su vestuario. Si le hacemos cuentas a todo eso, estamos hablando de que en una carrera universitaria como esa puede estar invirtiendo unos, no sé, unos 170 millones de pesos, casi unos, no sé, $45.000, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde va este tipo de educación? Porque ahora nos enfrentamos a algo que es la inteligencia artificial. Y yo he escuchado que no muy lejos esas carreras van a ser prácticamente obsoletas. O sea, a ti te va a defender una inteligencia artificial. O sea, te va a representar en un juicio una inteligencia artificial. A ti en medicina te va a evaluar una inteligencia artificial. O sea, son cosas que nosotros tenemos que mirar hacia el futuro. Entonces, muchas personas no sé si es que no se han dado cuenta de eso o siguen arraigados a lo tradicional. El libro nos lo demuestra ahí. Cada vez la clase media se estrecha más, se estrecha más. ¿Y eso por qué ocurre? Pues obviamente por la evolución de la economía, por los cambios en la economía. La clase media era muy amplia en la era industrial. ¿Por qué en la era industrial? Porque pues, lo mejor que le podía pasar a las personas era trabajar en una fábrica donde tenías tus subsidios, donde te apoyaban para la vivienda, incluso hasta para un vehículo,
te daban una estabilidad que te mantenía en una clase media. Habían ricos, clase media y los pobres, ¿verdad? Pero ahora eso desapareció, la era industrial hace rato terminó y cada vez se estrecha más esa brecha en la clase media. Entonces se está dividiendo entre qué, entre ricos y entre los pobres. Se está dividiendo, van a quedar simplemente esas dos. Ellos hablan de invitarnos a ser ricos, y cuando hablamos de riqueza y de pobreza, no hablamos en este momento del estatus económico, sino de mentalidad. Piensa como rico, empieza a actuar como rico, busca ser parte de la solución, más no del problema. No te quedes pensando en que es que yo tengo que vivir subsidiado por un gobierno, que es lo que sucede mucho en la clase que llaman acá la clase pobre, porque tienen esa mentalidad de que es el gobierno quien tiene que encargarse de mí. No, soy yo mismo el que tengo que hacerme responsable de mis cuentas, de mi progreso, de mis ingresos. Entonces pienso que por ahí es que se direcciona el libro, que nosotros debemos tener esa mentalidad de que yo puedo encargarme de mis finanzas, no tengo que estar esperando del gobierno o de estar saltando de empleo en empleo. El empleo es importante, sí, claro, obviamente nosotros tenemos que cubrir nuestros gastos diarios, ¿cierto? Nuestras obligaciones, nuestros compromisos financieros, pero hay que empezar a cranear cómo tomas el control de tu economía, cómo empiezas a autofinanciar tu vida, cómo la voy a potenciar, ¿sí? Contamos con un apoyo en este momento. Todos los que hacemos parte de Ginodé, somos una empresa sólida que nos está invitando a eso, a emprender. Hay un dilema con el tema del VIP 600. Ya más de 7 años que llevo yo acá, he escuchado de todo con respecto al tema del VIP 600. Que no, pero es que ¿por qué uno comprar tanto producto? ¿Qué tal? Pero míralo de esta forma. ¿A qué te invita un VIP 600? ¿Qué te invita? A tener negocio, a abrir tu negocio en los primeros 5 días del mes. Miremoslo de esa forma. Sandro es muy inteligente. La familia Rodríguez hace esto no por cargarlo a uno de productos, no. Ellos se están invitando a tener un negocio, a que abras tu negocio, surte tu negocio. Si a ti te llegan los primeros 5 días del mes una caja con productos a tu hogar, tú ahí tienes tu negocio y te está invitando a que salgas a qué, a hacer dinero, a que te conviertas en empresario. Entonces, una cosa es que yo esté haciendo el VIP 600 por ser VIP 600 y tener una calificación y me quede con los productos en mi casa. Otra cosa es que yo esté asumiendo este proyecto con responsabilidad como un verdadero negocio. Diga, bueno, llegó mi surtido, ¿qué voy a hacer con él? Empiezo a promoverlo, preparo ese VIP 600 desde el inicio del mes, miro en qué época, por ejemplo, en este mes. Ese VIP 600 debería estar cargado de qué? De cosas para el padre, ¿verdad? Para los padres, ¿sí? Hacer un estudio de mercadeo, hablar con mis familiares, amigos, compañeros laborales, o sea, todo el mundo que conozco. Mira, yo tengo unos productos espectaculares que pueden ser el regalo para Día del Padre y empezar a hacer esa preventa y tener un listado. Bueno, muchas personas lo hacen, yo lo hice en mi momento, sacaba un listado y ahí estaba el VIP 600, inclusive necesitaba más producto. Entonces, pienso que esa invitación y esa brecha que se está abriendo y cerrando la clase media es para eso, para que tengamos esa mentalidad de primero emprendedor para luego convertirnos en empresarios. Entonces, pensar en grande, lo repite ahí Donald Trump, piensa en grande, piensa en grande, piensa en que eres un gran empresario y caminemos hacia esa ruta del VIP 600, que es como la forma de ir convirtiéndote en un empresario, tener el control de tus finanzas, tener el control de tu economía y detrás de esto, pues obviamente estar compartiendo la oportunidad de negocio con las demás personas para ir generando esa organización y empezar por decir algo en un cuadrante A, como un autoempleado con un VIP 600 donde estoy moviendo el producto, pero a la vez que va reuniendo
a personas al proyecto y comienzan a hacer lo mismo que tú hiciste, porque todo va con el ejemplo. Si tú lo haces, el otro lo va a hacer. Cuando ya tengas un grupo que se está moviendo producto, haciendo compras de VIP 600, tienes una organización que está generando un ingreso residual para ti y eso te estará llevando al cuadrante de un verdadero dueño de negocio. Entonces, como el resumen que saco hoy acá de eso, me sorprendió mucho escuchar de este joven Andrés el costo de esa carrera. Pues imagínate, 170 millones, por ahí $45.000 para como en unos 6 años, creo que dura la carrera, salir a buscar un empleo. Yo dije, wow, yo invertí. Ah, bueno, y la otra, yo le preguntaba, ¿cuánto, cuánto gana un abogado raso? Porque tiene que especializarse luego, o sea, ser penalista o todas las ramas que tiene el derecho, ¿verdad? Yo le preguntaba, ¿cuánto gana un recién graduado de abogado? Y él me decía, pues si logra contratar con el Estado, por lo menos unos 3 millones de pesos. Si no, por ahí 1.800.000, 2 millones de pesos. Wow. Yo invertir esa cantidad de dinero, esperar 6 años para salir a buscar un empleo por 2 millones de pesos. Estamos hablando de $500. Hombre, yo hice una inversión de 2,5 millones, $1.000, $700, y en 8 meses estaba generando 10 millones de pesos y residuales. O sea, por un trabajo ya hecho. Ahí comprendí yo el poder que tiene la red de mercadeo. Y es una educación mucho más sencilla. No estoy en contra ojo con eso, no es que esté en contra ahora, que es que nadie puede ser abogado, que nadie puede, no, pero simplemente sí hago esa comparación, porque el libro acá no lo demuestra. ¿Hacia dónde va la economía? Hay que mirar por dónde es que yo voy a manejar mis finanzas, y salen endeudados. O sea, la persona terminó esa carrera, ciento y punta de millones de pesos, $45.000, y queda debiéndolos, queda debiéndolos. Es lo más triste, o sea, empieza a laborar para pagar los estudios que realizó durante todo ese tiempo. Entonces, no sé, para mí, yo ahí dejo esa reflexión. Red de Mercado es una maravilla. Y Ginoe, la verdad, pues es la empresa más completa que conozco en este sentido. No sé si alguien quiera decir algo. Yo me tomé hoy la palabra porque me emocionó mucho y la verdad me llevó a esa situación que viví la semana pasada con este joven que me contó su experiencia estudiando. Eh, no sé si alguien quiera compartir algo acá. Mientras tanto, voy a leer el chat, los saludos. Dice acá de Hidra Baus, muy buen día Hidra. Ahí está en su vehículo, dirigiéndose a su lugar de labores. Noemí, muy buenos días, excelente día, bendiciones para todos. Una parte del libro dice acá, eso significa desechar la mentalidad de merecimiento, ya seas oficial militar, empleado del gobierno, maestro, asalariado o simplemente pobre. Sacar esa mentalidad de que es el gobierno, yo merezco, me tienen que subsidiar, todo ese tipo de cosas. Queremos que encuentren sus propios porqués en vez de esperar una dádiva del gobierno. Así ayudaremos a solucionar el problema. Por supuesto, no podemos ayudar a todos porque no todos tienen el talento para ser ricos, pero podemos ayudar a quienes tienen el talento y el deseo de serlo. Ok. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas, lo decía el padre rico de Robert Kiyosaki. Muy buena frase. Lady Savera nos dice, buenos días, familia Ginoé, saludos desde Bogotá. Ok, Lady. Sandra Esperanza, feliz día para todos, necesito salir en este momento. Ok, Sandra, gracias por la lectura. Hidra Bau nos dice, wow, China es una potencia, son trabajadores y disciplinados. Ser autosuficientes, debemos aprender a pescar. Claro que sí, no que nos den el pez, sino que nos enseñen a pescar.
Miriam Brito, muy buen día, muy buenos días a todos, saludos desde Uruguay. Me tengo que retirar, tengan un muy bendecido día. Ok, Ira y Graciela, bendecido día familia, bendiciones abundantes. Ok, familia, por acá había Raymond, no sé si estaba pidiendo la palabra, ¿qué tal si tomamos la foto para los que deben irse y luego vamos con Raymond? Vamos a la cuenta de tres con la foto, a la una, a las dos, espérame que no me, ahora sí, y a las tres. Ok, está lista la foto. Ahora sí, Raymond, te escuchamos. Eh, no, pues era parte de de la lectura de hoy nos lleva a que nosotros debemos ser responsables con nuestra vejez, ¿no? A llevar a tener, a resolverla antes y no depender de un estado. Entonces, pienso que es para reflexionar mucho. Claro que la vida primero tiene que golpearnos. Creo que nosotros todos los que estamos en este grupo ya somos mayores de ciertos años hacia arriba. Y creo que si volviera a darnos la oportunidad la vida, uno aunque sabe de esta oportunidad, aunque conoce esta oportunidad, pienso que cada uno tiene que vivir la vida y lo va llevando hacia este fin. Si uno va y mira en su gran mayoría las redes de mercadeo en todas las áreas, en todas las empresas, una gran mayoría de ellos somos personas de 30 años hacia arriba. ¿Sí? Los jóvenes hay, pero no es tan la mayoría porque pues ellos quieren vivir su vida, quieren estrellarse, necesitan estrellarse y algunos de ellos direccionan su vida hacia este modelo y hay otros que siguen por la vida. ¿Por qué? Porque no saben conocimiento y realmente lo que nos da lo que nos hace llegar a este proyecto es el conocimiento. ¿Sí? Los libros, o sea, ¿qué pasa con la persona que no le gusta leer, que no le gusta escuchar? Esa persona nunca llega a dimensionar este proyecto, porque realmente ahí está el conocimiento. Es como el que quiere ser abogado, pero solo porque se reúne con abogados, pero no estudia. O sea, no puede ser abogado. No puede ser doctor solo porque se reúne con doctores, pero si no estudia, si no se capacita, no va a ser doctor, ¿sí? Entonces, acá igual, no va a tener éxito la persona. Y lo otro, así tenga el conocimiento, pero si no toma la acción, tampoco tiene éxito, ¿no? O sea, igual con el que estudia derecho. No porque estudió derecho significa que va a tener éxito como abogado, o no porque estudió medicina va a querer, o cualquiera de las profesiones que hay para tener éxito, necesita dar ese paso, colocarlo en acción. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Lo que tú decías ahorita, que mientras que tienes que esperar 6 años, 5 años para ser profesional y para llegar a generar ingresos, acá desde el primer día, si se lo propone, puede generar ingresos, ¿sí? Más cuando ya viene con el hábito de pronto de las ventas y que tiene esa posibilidad, pues nada, desde el primer instante va a generar ingresos. Entonces sí, la diferencia es muy grande y los resultados al final son muy grandes si se hace el trabajo, si se hace el trabajo que hay que hacer. Si no, pues nada, va a ser lo mismo, vamos a tener un conocimiento, vamos a tener una información, pero no vamos a avanzar más de ahí porque el, no se toma el hábito de hacer, ¿sí? Primero hay que ser, pero de todas maneras del hacer no nos podemos librar, cada uno de nosotros los que estamos vinculados en este proyecto. Y es donde está, todos queremos tener, pero ninguno quiere hacer, ninguno quiere ser ni hacer, pero sí quiere tener. Entonces ahí está la diferencia, que nos queremos saltar esos dos pasos y sucede que no se puede. O sea, no hay éxito sin hacer, sin ser y hacer. ¿Sí? Todos quieren tener, si le pregunta, dice, ¿quién quiere ser diamante? Todos quieren ser diamantes, ¿sí? Pero ¿quién quiere hacer el trabajo que debe hacer un diamante para llegar a diamante? Entonces ahí está la pregunta fuerte, ¿sí? Igual pasa con nuestra economía. Ahorita en el capítulo, un capítulo más adelante está dedicado totalmente a este modelo de negocio, por qué ellos lo avalan,
que si volvieran a iniciar de cero sus carreras, su riqueza, lo entrarían en una red de mercadeo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ser rico se necesita una mentalidad, ¿sí? Y la mentalidad, o sea, ser rico no significa tener todo el dinero del mundo, sino tener una mentalidad diferente donde cada peso que te llegue a las manos lo sepas manejar e invertir de una manera totalmente diferente. Entonces, esa es la riqueza. ¿Cuánto es la riqueza de cada persona? Es totalmente diferente, ¿sí? Eso es totalmente diferente. Lo importante es que seas libre. Entonces, y saber invertir y saber de que puedas generar los ingresos y que llegues a una edad donde no tengas que trabajar, sino que el dinero trabaje para ti. Para eso se necesita saber de inversión, se necesita tener conocimiento. No se necesita solo saber de redes de mercadeo, porque ¿qué sacas con ganarte 30 millones si te gastas 40? Si no aprendes también a invertir cada peso de lo que ganas, pues nunca vas a llegar a ser libre. Así tengas una red de mercadeo de Imperial, pero si no sabes acumular ese dinero para que trabaje por ti, pues nada, nunca vas a ser libre. Siempre vas a mantener ahí la carga sobre el hombro, ¿cierto? Y si has generado unos gastos y unos egresos mucho más grandes. Entonces la invitación es a seguirnos capacitando, pero a tomar acción y a hacer el trabajo que hay que hacer. Bendecido día y gracias por el tiempo. Sí, Raymond, muchas gracias por tu participación, muy, muy claro todo lo que nos dijiste. Bueno, familia, eso es todo por hoy. Hoy es jueves, tenemos Open, ¿verdad? Open a las 8 p.m., acompañado de los 10 pasos del sistema gigantes. Así que los espacios del sistema son importantísimos. Recuerden, ahí pueden conectar personas de otros países, de otras ciudades, para que escuchen la oportunidad de negocio y de una vez participen del primer entrenamiento. Dios me los bendiga. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Chao, chao. Abran sus micrófonos. Pueden despedirse. Bueno, chao, chao. Bendecido día para todos. Un abrazo. Felicidades a todos, bendiciones. Dios me los bendiga, Dios me lo bendiga, mi Imperial John, a todos los líderes, perlas hermosas. Chao, chao. Excelente día. Bendiciones a todos, bendiciones. Amplíala. Espera. Quiero abandonar el